A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Movimiento armónico simple del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria, pensamiento lógico y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de lo que es física, aplicando muchas normas de matemática. Vamos a trabajar lo que es movimiento armónico simple. Y necesito que tengas tu guía de autoaprendizaje para poder irnos guiando con la teoría y posteriormente que tú puedas realizar las prácticas. Así que si ya están listos y ya tienen su guía de autoaprendizaje, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a activar nuestros conocimientos previos y vamos a definir algunos conceptos de movimiento. Vamos a definir movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite a lo largo de una trayectoria. Nosotros vamos a utilizar el día de hoy como ejemplo este péndulo que tenemos acá, para el cual hemos utilizado un poco de lana y una pelota de goma. Y entonces vamos a observar el movimiento de un péndulo. Ese es un movimiento oscilatorio porque se repite a lo largo de una trayectoria. Y también es importante que definamos lo que es un movimiento periódico. Un movimiento periódico quiere decir que se va a repetir en intervalos de tiempo igual. Ese movimiento se repite en intervalos de tiempo iguales. Entonces, cuando hablemos de movimiento armónico simple, estamos hablando de una combinación de estos dos movimientos, oscilatorio y periódico. Entonces, cuando observamos el movimiento de un péndulo, este se repite a lo largo de una trayectoria y puede repetirse en mismos intervalos de tiempo. Observemos entonces qué es lo que pasa. Vamos a definir entonces este eje de acá como nuestro punto de equilibrio y lo vamos a identificar con las letras P y E. Vamos a colocar esto, punto de equilibrio, este eje de acá. Y también va a representar nuestra posición inicial 0. X igual a 0. Cuando ocurre el movimiento, hay una relación entre tres elementos: distancia, velocidad y aceleración. ¿Cómo se relacionan esas tres variables en este movimiento? Vamos a definirlo en este momento. Vamos a dejar fijo nuestro péndulo ahí. Y observemos, cuando el movimiento se da de esta forma, ¿sí?, pasando aquí por el punto de equilibrio, vamos a notar que al llegar a los extremos alcanzamos nuestra amplitud o nuestra distancia máxima. Entonces, nuestra distancia máxima va a ser igual a la amplitud. ¿Qué pasa cuando el movimiento llega a la amplitud, a la distancia máxima? ¿Qué ocurre con la velocidad? La velocidad se termina. Alcanzamos en ese punto una velocidad 0.
¿sí? Como el péndulo va hacia arriba, la gravedad lo va frenando. Y es la misma gravedad que genera el movimiento de retorno. Entonces, en este punto en el que estamos acá, vamos a alcanzar la aceleración máxima, que es igual a la gravedad. Entonces, ¿qué ocurre cuando el péndulo está precisamente en esa posición que lo vemos ahí? Repitamos, alcanzamos nuestra distancia máxima. Lo que conocemos como amplitud. También, recordemos, ya no hay más velocidad que lleve al objeto hacia arriba y entonces la velocidad es 0. Porque el efecto de la gravedad ha logrado frenar el objeto hacia arriba, pero la misma gravedad es que va a generar el movimiento hacia abajo. Entonces, en ese punto, nuestra aceleración es máxima y es igual a la gravedad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí en los extremos del movimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí en el punto de equilibrio? Cuando pasa por acá, cuando va hacia acá, ya sea que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, el objeto en este momento alcanza su velocidad máxima, porque viene de una velocidad 0, viene acelerado por la gravedad y alcanza en este punto su velocidad máxima. ¿Qué pasa con la aceleración? En este momento, como estamos en el eje vertical, la aceleración en ese momento es 0, ¿sí? Es 0, ¿verdad? Recordemos que estamos analizando este punto en un eje horizontal. En el momento en que la velocidad es máxima, la aceleración en este punto es 0. ¿Por qué es 0? Porque la gravedad solo afecta el eje vertical, no al horizontal. Entonces, al pasar aquí en este punto, la velocidad es la mayor que se puede obtener. Pasado de este punto hacia acá, la gravedad empieza a frenar. Pasado de este punto hacia allá, igual, la gravedad empieza a frenar el movimiento. Entonces, eso es lo que ocurre en esos puntos, que serían los puntos críticos de ir de un extremo al otro. Ahora, cuando este objeto va desde aquí a este punto y regresa, a eso le vamos a llamar un ciclo, ¿sí? Y si solamente estamos analizando el movimiento de este punto a este punto, será un medio ciclo. Entonces llamaremos a un ciclo al movimiento de ir y regresar al mismo punto, ¿sí? Bien, vamos a dejar ahí el péndulo y ahora nos vamos a trasladar a otro ejemplo. Aquí también vamos a tener un sistema que va a estar en movimiento armónico simple. Este es un resorte que tiene una masa. Nosotros para esto vamos a utilizar un juguete que muchas veces se utiliza como pulsera y su nombre pues es resorte, ¿verdad? Hemos sujetado aquí unas partes con cinta para simular la masa conectada. Entonces vamos a tener este efecto. Esto se puede considerar un movimiento armónico simple, ¿verdad? Y vamos a tener los mismos puntos. Tenemos aquí nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Y cuando nosotros estiramos, vamos a ver ese movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a tener punto de equilibrio, amplitud máxima y amplitud máxima, ¿sí? Y eso está graficado acá, ¿verdad? Entonces vamos a considerar un ciclo de movimiento, ¿verdad? Vamos a considerar un ciclo de este movimiento. Ok.
Analicemos entonces qué ocurre. Estamos en el punto de equilibrio, ¿sí? Ahora, la masa se va a ir moviendo aquí hacia arriba y va a alcanzar su amplitud máxima. Luego baja, pasa nuevamente por el punto de equilibrio, sigue bajando, alcanza la amplitud máxima y ahora sube. Hagamos una gráfica de distancia, velocidad y aceleración para identificar ese comportamiento. Como podemos observar, cuando estamos en el punto de equilibrio, la distancia es 0. Pero como lleva el movimiento hacia arriba, en el punto 2 vamos a alcanzar nuestra amplitud máxima. Allí encontramos esa amplitud máxima. Y luego retornamos al punto de equilibrio, nuevamente a 0. Y se dirige hacia el otro punto de amplitud máxima. Y regresa al punto de equilibrio, ¿sí? Tal y como lo hacía también el péndulo, solo que ahora lo estamos viendo con un resorte. Ahora, ¿cómo quedaría entonces la gráfica? Empezamos aquí en 0, vamos a la amplitud máxima, retornamos al punto de equilibrio, vamos a la amplitud máxima y regresamos al punto de equilibrio. Entonces vemos el comportamiento ahí de ese resorte. Esto también es una gráfica de una función trigonométrica. ¿Ya identificaste qué función trigonométrica es ahí? Muy bien, es la función seno de x. Esto también se puede analizar por medio de una función trigonométrica. Ahora observemos qué pasa con la velocidad, ¿sí? Recordemos que cuando pasa la masa o el péndulo por el punto de equilibrio, su velocidad es máxima. Entonces, cuando estamos en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Y cuando estamos en las amplitudes, cuando alcanzamos la amplitud máxima, la velocidad es 0, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Y entonces para la velocidad ¿qué función trigonométrica representa este comportamiento o se identifica con este comportamiento? Muy bien, la función coseno. Así que la función coseno puede describir muy bien el comportamiento de la velocidad en un movimiento de armónico simple. Y recordemos, cuando la amplitud es máxima, la velocidad es 0. Cuando la amplitud es máxima, la velocidad es 0. ¿Cuándo es la velocidad máxima? Cuando estamos en el punto de equilibrio. Cuando estamos acá, ahí tenemos nuestra velocidad máxima. Cuando estamos aquí, nuestra velocidad es máxima. E igual, cuando regresamos acá, tenemos nuestra velocidad máxima. ¿Y qué pasa con la aceleración? Recordemos qué pasa con la aceleración. ¿Cuándo es la aceleración máxima? También cuando alcanzamos la amplitud máxima. Entonces, aquí vamos a tener nuestra aceleración máxima. ¿Por qué la estoy marcando abajo? Porque vamos a considerar positivo lo que va hacia abajo, negativo lo que va hacia arriba, siguiendo el sentido de la gravedad. Entonces, aquí vamos a tener nuestra aceleración máxima. Y recordemos que en los puntos de equilibrio, ¿cuánto vale la aceleración? Excelente, 0. Vale 0. Y entonces podemos trazar nuestra gráfica para aceleración. Recordando que la aceleración es máxima en los puntos de amplitud máxima también.
tal y como lo habíamos visto también con el péndulo. Ok, ahora entonces vamos a hacer alguna aplicación sencilla. Tenemos los nuevos aprendizajes. Vamos a definir lo que es frecuencia, periodo y tensión superficial. Tenemos frecuencia. Frecuencia es el número de ciclos, ¿sí? El número de veces que se repite un ciclo por unidad de tiempo. Regularmente utilizamos lo que es el hercio como medida de frecuencia. Y un hercio equivale a un ciclo. En el movimiento de las alas en la naturaleza de muchas aves o de algunos insectos, podemos considerar, y se ha medido, que el abejorro, por ejemplo, tiene un ciclo de 200 hercios. ¿Sí? Eso quiere decir que por unidad de tiempo hay 200 ciclos. Al igual que los mosquitos, 500 hercios, o sea, son 500 ciclos por unidad de tiempo. Y el periodo es el tiempo, regularmente en segundos, que se toma en repetir un ciclo o completar un ciclo. Entonces, la fórmula para periodo es 1 dividido la frecuencia. Y por último tenemos lo que es tensión superficial. La tensión superficial es una constante de cuánta fuerza es la que se necesita para estirar o contraer un metal, y regularmente es un resorte. Y entonces esa tensión superficial se expone o se define en newton sobre metro. ¿Sí? Ok. Entonces vamos ahora a un ejercicio. Nos dice, un resorte tiene una constante de tensión superficial de 125 newtons metro. Vibra, ¿sí? Está moviéndose, así como lo vimos con el juguete, a 8 hercios. Si se estira 4 centímetros hacia abajo y hacia arriba del punto de equilibrio, nos piden calcular periodo, amplitud y masa del cuerpo. Es interesante, démonos cuenta que podemos calcular la masa que está ejerciendo el trabajo con ese resorte. Ok, entonces primero vamos con periodo. El periodo es 1 dividido la frecuencia del movimiento, la frecuencia en ciclos. Entonces vamos a tener 1 dividido la frecuencia, que en este caso son 8 hercios. Al realizar la operación vamos a obtener el valor 0.125, y recordemos que el periodo se expresa en segundos. ¿Qué está midiendo el periodo? Recordemos que es un ciclo. Amplitud. Para encontrar la amplitud, observemos en la gráfica. La amplitud es desde los 2 puntos máximos. Entonces, en este caso, si se estira 4 centímetros hacia arriba, 4 centímetros hacia abajo, hay que hacer la suma de esas dos amplitudes. Entonces, sumamos los 4 centímetros hacia arriba y los 4 centímetros hacia abajo. En total vamos a tener una amplitud de 8 centímetros. Si dividimos dentro de 100, nos va a dar la medida de 0.08 metros. 0.08 metros. Y luego, ¿cómo calculamos la masa del cuerpo? Vamos a utilizar una ecuación en física muy importante, que es fuerza igual a peso. La fuerza se puede caracterizar o se puede definir como la tensión superficial por la mitad de la amplitud, de esta amplitud, ¿sí? Solamente por una de las distancias a partir del punto de equilibrio. Entonces, la tensión superficial de este resorte es 125 newton metro. 125 newton metro. Esa es
la constante de tensión superficial por la amplitud, pero desde el punto de equilibrio hasta uno de los puntos máximos. Entonces tenemos 0.04 metros. ¿Sí? Entonces, fuerza es igual a peso. ¿Cómo podemos definir peso o cómo se define peso? Excelente. Masa por gravedad. La masa la vamos a dejar como una variable porque no la conocemos. Pero la gravedad que afecta en este planeta sí la conocemos. Es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y entonces, de los 4 elementos que forman nuestra ecuación, conocemos 3, solo nos queda como variable la masa. Este elemento que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir y estos dos vamos a multiplicarlos. Al realizar la multiplicación, 125 por 0.04 nos va a dar 5 newton. Porque las dimensionales de metro se van a anular. Se anula metro con metro. Y solo nos queda newton. Y eso se va a dividir dentro de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Realicemos la operación numérica y nos va a quedar una masa de 0.51 kilogramos. Recordemos que estamos trabajando unidades en el sistema internacional y la masa la expresamos en kilogramos. Bien, chicos, en su guía de autoaprendizaje ustedes tienen unos ejercicios ahí para realizar. Recuerden guardar todos sus trabajos en su portafolio de Aprendo en Casa y compartan todo lo que hemos aprendido el día de hoy con sus familiares o con un adulto y pregunten por si tienen algún tipo de duda. Recuerden, lávense sus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón de manera inmediata, utilicen alcohol en gel. Lo importante, recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes aprendan en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos. Mucho gusto.